San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bueno, cordial saludo, los saludamos a ustedes y a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Antes de iniciar, hacemos extensivo el agradecimiento al Centro Comercial San Diego, que nos abre sus puertas desde hace varios años para este evento gratuito al que asisten aproximadamente 300 personas, además de las personas que nos ven por el canal de YouTube San Vicente Fundación. Antes de empezar entonces con el tema que nos convoca hoy, quiero hacerles claridad sobre 3 datos del hospital que quiero que salgan aquí recordándolos. Listo. El primero, en 2015 el hospital, a través de su unidad de quemados, que es especializada en la región y líder en la región porque tiene tanto para niños como para adultos, con un personal multidisciplinario, a eso me refiero, cirujanos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, atendió 882 pacientes quemados, de ellos 426 niños menores de 15 años. ¿Por qué les decimos esto? Pues uno, es un logro como institución poder prestarle atención a los pacientes que se queman, pero también desde cada una de sus casas se pueden prevenir las quemaduras. Por ejemplo, en niños, ¿cuáles son recomendaciones si tenemos poco tiempo? Grosso modo, no cocinen en los fogones de adelante, sino en los fogones de atrás. Pues los mangos de las ollas no los dejen hacia afuera, sino que déjenlos hacia adentro. Y la más importante, los niños, prohibida la entrada a la cocina, listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Otro dato importante, ese es el primero. El segundo que quiero que recuerden es que el Hospital San Vicente recibe el mayor número de médicos en formación para ser especialistas del país. El año pasado recibimos 3.155 especialistas, estudiantes de especialización de medicina. ¿A eso con qué me refiero? A que son médicos generales que se entrenan en el hospital para ser especialistas en diferentes temas, cardiología, ortopedia, entre otros. Entonces es un logro que queremos destacar en el hospital. Y como ustedes saben, también la responsabilidad social se ve en temas ambientales. Entonces el hospital el año pasado y durante muchos años se ha caracterizado por el cuidado que hace a sus zonas verdes. Yo sé que muchos la han identificado en los videos que mostramos acá, en los videos que ven por el canal de YouTube y por supuesto los que han tenido pues la oportunidad de ir al hospital, ven que los jardines se mantienen cuidados. Así que entonces, ahora sí le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ramírez. Él es médico, especialista en medicina del deporte, de centros especializados de San Vicente Fundación, nuestro hospital en Río Negro, y él les va a hablar cómo hacer deporte en las diferentes etapas de la vida. Entonces, la información que ustedes se lleven de acá, que no solamente sea para ustedes, sino para sus nietos, para sus hijos, para sus vecinos y demás. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como mi especialidad, yo soy muy informal para todo, ¿cierto? Y entonces por eso me he visto de tenis, porque camino todo el día, le enseño a los pacientes cómo hacer ejercicio en el consultorio, entonces no puedo andar de bata, ni de zapatos de charol, ni de corbata, ¿cierto? Entonces, que las apariencias no los engañen, si he estudiado. Bueno, entonces, este tema es un tema que a mi modo de ver es un tema que se está volviendo de moda. ¿Por qué? Porque es que no solamente es el ejercicio, es impactar positivamente un montón de cosas que están ocurriendo en la sociedad. Los niños comiendo azúcar, comiendo dulce, las personas con mayor índice de obesidad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares. Entonces, con el ejercicio, evidentemente acompañado de un plan nutricional, una comida saludable, dejar de lado el estrés, dejar de pensar tanto en el trabajo, en los problemas, pues desenfocarse un poquitico en todo lo que nos atañe en la vida cotidiana, darle un momento y un espacio para que cada uno de alguna manera empiece como a meditar a través de su cuerpo. Hay unos conceptos muy bonitos que he estado leyendo por ahí que se llama hackear. Hackear es como intervenir, como conocer, como identificar un poquitico más allá de simplemente existir. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué me dio por comerme lo que me estoy comiendo? Entonces, cuando uno ya empieza a entenderse un poquitico, ¿cierto? Ya empieza uno a comprender qué realmente puede estarlo afectando y cómo intervenir todos esos problemas. Una de esas formas de intervención se llama la actividad física o el ejercicio. Otra de ellas es aprender a comer. Hay comidas que me caen mal,
¿Por qué empiezo a hablar de nutrición? Y este es un tema que me apasiona porque finalmente uno come de acuerdo a lo que hace y cómo vive, ¿cierto? Si usted come mal, usted no puede hacer ejercicio igual, así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay comidas que le caen mal. O si se alimenta mal, está pesado, incómodo, usted no va a llegar a hacer actividad física de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, los invito como a reflexionar sobre no solamente qué es ejercicio, lo que me llevan al programa contra los otros compañeros, a coger el palito, a moverse para acá, a moverse para allá, ¿cierto? Sino a pensar también cómo desde mi vida y mi cotidianidad puedo impactar positivamente en transmitir un mensaje positivo a las personas que están a mi alrededor. Y es pensar cómo decir las cosas, cómo no ser una persona reactiva. Cuando es una persona reactiva, está respondiendo frente a lo que está alrededor y no estoy analizando desde mi interior esas respuestas. Entonces, los invito a esa reflexión. Si eso les queda de lo que aprendamos hoy, ya me voy contento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa con las diferentes edades? Entonces uno podría decir, estamos hablando de los chiquitos que se diferencian en infancia, que son hasta los 2 añitos, luego pues la edad preescolar, la edad escolar y luego los prepúberes, luego los niños adolescentes, pues los niños adolescentes porque siguen siendo niños, así el organismo y la fisionomía ya ha cambiado, ellos mentalmente todavía les falta mucho, ¿cierto? Entonces, y ya después los adultos, el adulto mayor joven, ¿cierto? Que hay que ponerlo también ahí, el adulto mayor joven, ¿cierto? Que la gran mayoría estamos ahí incluidos, ¿cierto? Entonces, eso es como para que simplemente entendamos cuáles son las etapas de alguna manera que vamos a empezar a tratar. No me voy a detener en los adolescentes como yo, sino en los adultos mayores jóvenes como ustedes y en los niños chiquitos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estas etapas de la vida se diferencian por básicamente estas cositas que acabo de enumerar aquí. La fisiología muscular, ¿cierto? Cómo responden los músculos frente al movimiento. La fisiología cardiovascular, cómo mi corazón, las venas, las arterias se comportan frente al movimiento. Cómo el pulmón de alguna manera ejerce su acción para poder recibir el oxígeno y entregarlo a los tejidos. La parte hormonal que es determinante, que más adelante van a dar cuenta que esto es, mejor dicho, lo que marca la diferencia en que uno sea un sardinito o un viejito, ¿cierto? Y el sistema nervioso, que también es supremamente importante. Que aunque de alguna manera pues lo que hablemos desde el sistema nervioso lo podríamos pues de pronto enmarcar en el segmento de que mi cerebro ejecuta una acción y todo eso. Los pensamientos también inciden positivo o negativamente en cómo mi organismo responde frente a la actividad, frente a mi trabajo, frente a muchas cosas. ¿Qué pasa? Yo he trabajado más o menos, llevo como 10 años trabajando con ciclismo, con el Orgullo Antioqueño, el equipo de ciclismo. Yo ya dije, no viajo más, estoy cansado, entonces dije, no más. Pero ¿qué pasa con el deportista de alto rendimiento? Que eso aplica a muchos de nosotros. Un pensamiento negativo afecta el rendimiento. Y el rendimiento en las personas de la cotidianidad, ¿qué es? Cómo nos desenvolvemos en nuestras tareas laborales, cómo nos desplazamos, todo eso. Eso es rendimiento, finalmente. Que de alguna manera no estamos ganándonos la medallita al final, pero la medallita al final del día va a ser, estoy contento con lo que hice el día de hoy. Entonces los pensamientos son importantes, ¿vale? Bueno, la infancia, la niñez, la pubertad están enmarcadas precisamente por estos cambios. Inmadurez del sistema nervioso. Resulta ser que los niños, el solo hecho de que no cojan un elemento, lo manipulen adecuadamente, eso es inmadurez del sistema nervioso. Eso se va dando con el tiempo y hace referencia al recubrimiento de las vainas de los nervios que llevan esas órdenes que su cerebrito empieza a transmitir, que se llama mielina, ¿cierto? Esas órdenes se ejecutan de diferentes maneras en diferentes etapas del desarrollo, ¿cierto?
No es lo mismo un niño que está aprendiendo a caminar a otro niño que ya corre. Pues este man que está hablando, eso es tan obvio. Pues sí y no, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros pretendemos que un niño de 6 años ejecute acciones para las que no está preparado o haga cosas para las que no está preparada, ¿cierto? Entonces, dado el caso, porque yo he visto muchos papás que le dicen a los niños: hey, pero ¿por qué no te esforzaste? No, es que esas son sus capacidades. ¿Por qué no llegaste primero? Y el niño agotado, fatigado. Entonces, para que tengamos un poquitico de conciencia en la forma en que le exigimos a los niños en su desempeño a nivel de la actividad. Somos muy entusiastas y muchos de los papás pretendemos a veces que los niños hagan cosas que nosotros no hicimos en la infancia. Claro, que sea campeón del mundo, es que usted tiene todas las condiciones. Claro, yo no lo fui. Entonces, hay que tener cuidado con las órdenes que le emitimos a los niños y la forma en que nosotros también le mostramos el camino a los niños. ¿Por qué? Toco estos temas porque en el comportamiento humano es muy importante lo que los niños ven, más allá de lo que nosotros como adultos les decimos. Entonces, si yo como empanadas, si yo como hamburguesa, si yo como arepa de huevo, si yo como morcilla frita, si yo me quedo viendo televisión todo el día, si yo tengo que coger un taxi para poderme desplazar, ¿cierto? Yo como le digo al niño: ¿usted por qué está perdiendo educación física en el colegio? ¿Cierto? ¿Usted por qué está tan gordito? Deje de comer de eso, ¿cierto? Entonces, a los niños hay que mostrarles más que decirles, eso es importante. Pues yo soy papá también, mejor dicho, este chiquitín es el hijo mío, ¿cierto? Y los de la foto del principio son familia también. ¿Por qué? Porque es que aquí sí vale lo que es importante. Yo tengo que mostrarle a la sociedad una forma de vivir. Yo no puedo simplemente hablar, yo tengo que decir y hacer, ¿cierto? Entonces van a ver de alguna manera que este modelito, ¿cierto? Que es este gafufito, va de alguna manera a marcarnos el camino de cómo es que un niño debe empezar a hacer actividad, ¿cierto? Ahí nos vamos con calmita. Bueno, capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica es, ustedes han visto que los niños corren y corren y corren, corren y corren y no se cansan y no se cansan. Eso sí, no les diga que corran más rápido de lo que ya están corriendo, porque hasta ahí llegan, ¿cierto? Eso es capacidad aeróbica, para que lo entendamos, ¿sí o qué? Potencia anaeróbica. Eso es cuando usted le dice al niño: corra más rápido. Claro, el niño no tiene potencia anaeróbica. Entonces, como no corre más rápido, ¡pum!, se funde, ¿cierto? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Cuando le están diciendo al niño: ¿qué hubo pues? ¿Por qué tan lento? Él va muy bien y muy posiblemente él lo deje atrás si caminan otros 10 kilómetros, ¿cierto? Porque tienen más capacidad aeróbica que los mismos adultos. Así de sencillo. Yo les digo un numerito: un niño normalmente 6, 7, 8 añitos tiene más o menos por una medida, pues les voy a dar numeritos como para que digan y comparen, no tienen que saber qué es, ¿cierto? Un 50 mililitros kilogramo minuto, que es una medida como el consumo de oxígeno, que es como lo que nosotros utilizamos para determinar la capacidad aeróbica de los niños. Resulta ser que ese mismo chinche, pues a los 12, 13, 14 años, y después cuando ya es adulto, si sigue quietecito, se baja a la mitad de esa cifra, si no la trabaja, ¿cierto? Entonces, mire que los niños nos llevan una ventajita en ciertos aspectos. Lactato en sangre, eso es lo mismo que menor capacidad anaeróbica, potencia anaeróbica. Entonces, frente a eso, hay que hablar también de una cosa que llaman tipos de fibras musculares. Eso es un tema como enredado, ¿sí o qué? Pero bueno, todos tenemos varios tipos de fibras musculares, que es lo que hace que uno tenga mayor aguante o menos aguante, pero sea más rápido, así de sencillo. ¿Ustedes qué piensan que es, por ejemplo, una Mariana Pajón? Que tiene muchas fibras, ¿qué? ¿Rápidas o lentas? Eso, muy inteligente, ¿sí ve? ¿Ustedes qué creen que tiene un Rigoberto Urán? ¿Rápidas o lentas? Mayormente lentas, porque es que ese man en tiro largo se lambe a Mariana Pajón. Y Mariana Pajón en un sprint se lo lambe, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, eso es para que entendamos el tipo de fibras musculares. Pues resulta que los sardinitos tienen más fibras lentas, ¿cierto?
Entonces, eso es importante cuando uno le va a decir al niño para que haga ejercicio a determinadas intensidades. Intensidades es qué tan duro, o sea, qué tan rápido, qué tan despaciecito va a correr el niño, o si se va a montar en bicicleta, o si va a hacer ejercicios de fuerza, que ahorita les voy a mostrar. Los niños pueden hacer ejercicios de fuerza. No hay estudios que digan que es que les corta los núcleos de crecimiento. Obviamente, si al peladito usted le monta un peso supremamente alto, lo que va a terminar haciendo es una lesión. Pero si lo hace con un personal entrenado, bien direccionadito, el niño puede hacer ejercicios de fuerza, como lo vamos a ver. Bueno, ahora ya les voy a mostrar algo. Este pelirrojito, ese monito, ese es el hijo mío, ya no está sin gafas, ese es el mismo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Dar ejemplo. Este chiquilín me está acompañando desde que tiene uso de razón a carreras. Yo corría triatlón, ahora corro ciclismo. Hay que darle ejemplo, eso es importante. Muchas veces es invitarlo, vámonos para la ciclovía, vámonos a caminar, esto parte de la familia, vamos a comer saludable, vamos a comer sano, no tanto dulce, no tantas gomitas, no tantas chocolatinas, ¿cierto? Como les dije, alimentarse bien es de alguna manera empezar a tener una vida sana y no solamente eso, sino a hacer ejercicio de la forma adecuada, ¿listo? Este sardinito pues resulta ser que sí es capaz de hacer ejercicios de fuerza. Ese soy yo. Perdonan ahí la flacura pues, pero bueno. Yo no le estoy ayudando. Simplemente por seguridad pongo las manos ahí, pero él solito es el que hace el ejercicio. Pues resulta ser que él me ayuda, pues él me ha visto desde que está chiquitico haciendo ejercicio. Y voy a hablar de un tema importante. Todo el mundo se preocupa por la iniciación deportiva de los niños. Entonces resulta ser que tengo un niño de 6 años, ¿qué lo pongo a hacer? Pues resulta ser que uno a los niños los pone a hacer lo que ellos quieran, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la iniciación deportiva de los niños se da es con el juego. Ellos juegan, es su forma de moverse. La Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano me dicen el deporte, un montón de gente siempre dice, no, es que los niños tienen que hacer actividad moderada, rigurosa, 60 minutos diariamente. Eso lo hacen ellos, está en su naturaleza, ellos juegan todo el día, se mueven todo el día. Lo que hay que hacer es darle herramientas y darle el ejemplo para que lo hagan, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de iniciación deportiva, eso va de la mano con la maduración neurológica, es muy importante. Hay un concepto que se llaman engramas musculares, es como los niños aprenden determinados gestos. El solo hecho, vean la complejidad de esto, el solo hecho de pegarle un balón adecuadamente con el borde interno, no con el empeine, eso ya cambia un montón de cosas, eso es un mundo, un universo para un sardinito. Así de complejo es este cuento. Y eso va de acuerdo a cambios en su cerebrito y en la integración de ese cerebrito con los músculos. En la medida en que lleguen más motoneuronas, en la medida en que lleguen y se acoplen y hagan más interconexiones entre las mismas neuronas, ese niño va a aprender de alguna manera esos gestos. Al niño no le diga, no, es que usted tiene que hacer eso, tiene que ser bicicrosista, usted tiene que hacer tal cosa. Métalo en lo que a él se le ocurra. Importante sí que aprenda a nadar, pues para que no se ahogue, ¿cierto? Pues no se trata de que sea un nadador, pero por seguridad que aprenda a nadar, eso es importante, ¿cierto? Que monte en bicicleta, que juegue fútbol, que juegue baloncesto, que haga lo que quiera, siempre y cuando sea algo que le guste. ¿Por qué? Porque si el niño no le gusta, pues se va a sentir frustrado, y si se siente frustrado no lo hace. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Sedentarismo. ¿Pegado a qué? Al televisor. Y mientras más grande, más pegado al televisor, a los juegos de video y al celular. Un consejo, póngale horario al celular, póngale horario al computador, póngale horario a la televisión. Eso es importante. Porque ustedes se imaginan más o menos cuáles son las cifras de obesidad en el mundo, en la población infantil. Hay obesidad y hay sobrepeso. Sobrepeso son los que son gorditos, pero no tan gorditos como los obesos, ¿sí o qué?
Eso se diferencia por el índice de masa corporal, ¿cierto? Básicamente, entre 25 y 30 son los que tienen sobrepeso y los que mayores de 30 son los que ya tienen obesidad, grado 1, grado 2, ¿cierto? Que es la relación del peso y la talla. ¿Ustedes se imaginan esas cifras? Pues resulta ser que para Estados Unidos, que son los países que son como los buenos en eso de manejo de estadísticas y todo eso, casi que la mitad de la población infantil tiene sobrepeso. Por no decir el 70%, imagínense. Y obesidad del 45%. Y en Colombia nos estamos acercando. ¿Cómo es la cosa? Esto está como grave, ¿sí o qué? Llevaos. Entonces, si nosotros mismos no nos ponemos en la tarea de poner a estos pelados a que se muevan, es importante la tecnología, sí. De hecho, estos niños nos llevan años luz en la forma en que hay un concepto que se llama plasticidad neuronal. Cómo esos cerebros empiezan a adaptarse a un montón de situaciones nuevas. Esos juegos de video, pucha, años luz, ¿sí o qué? Y estoy seguro que si nosotros volviéramos a nacer y tuviéramos la edad de ellos, pero en una época diferente, seríamos más bruticos que ellos. Ellos nos llevan muchos años, así de sencillo. Pero importante es que de alguna manera estos niños sean personas activas también. Hay herramientas, juegos como el Wii. Hay otro tipo de juegos que de alguna manera también ayudan a que ellos interactúen con otros niños, socializar. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? La forma en que uno socialice con los juegos hace personas proactivas, no tan reactivas. Es decir, que aprendan a pensar antes de actuar. Y eso está en el juego. Eso es muy importante, porque eso hace mejores seres humanos, personas más sociables. En estos días leí un artículo súper interesante que se llama Emprendimiento, pero salió un artículo diferente al cuento de emprendimiento. Y hablaban de cuál es el factor más importante para que una persona sea feliz. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué más? Cerquita. Véala. ¿Cómo se relaciona los seres humanos con los otros seres humanos? Ese es el factor más importante de la felicidad. Así de sencillo. Si usted no se relaciona bien con las demás personas, es que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Así de sencillo, eso es. ¿Cómo se relaciona? Y el juego y la actividad física en los niños es un factor importante para que eso se dé. Yo creo que ahí nos vamos entendiendo, ¿sí o qué? Todo el mundo yo creo que ya esto lo sabía. Faltaba un pendejo que llegara aquí al frente y se los dijera, ¿sí o qué? Como les venía diciendo, el juego se va volviendo más complejo, ¿sí o qué? Complejo en el orden de, el niño aprende primero a caminar, después a pegarle al balón, después de pronto, si es muy inteligente, a cogerle el balón con la mano, ¿sí o qué? Porque eso también es inteligencia. La inteligencia se mide de diferentes formas, no solamente el coeficiente, la forma en que él sume. ¿Ustedes qué creen que un jugador de fútbol es inteligente o bruto? Pero deme argumentos. Eso. Yo pienso y después ejecuto. Ejecutar eso y pensar lo que voy a hacer implica un montón de trabajo cerebral. Así que por favor no me discriminen más a los futbolistas. ¿Listo? Son inteligentes, en serio. Hay inteligencias de diferentes formas. Esa es una forma de ser inteligente. ¿Cierto? Las personas que están allá son privilegiados, son superdotados frente al resto de nosotros, los viles mortales, que me tocan ir a hacer una charla y así me gano la vida. ¿Cierto? Aprendió a montar, ya saca la mano, suelta las dos manitos. Yo no lo presiono, aclaro, él lo hace porque quiere. Bueno, ahora voy a hablar de mi grupo de edad, los púberes, los adolescentes. Pues resulta ser que aquí hay una cosa importante y es que empiezan a aparecer las hormonas sexuales. Eso es muy bueno, pero qué problemita, ¿sí o qué? Porque resulta ser que aquí llega un factor importante que se llama la testosterona, en hombres y mujeres. Y esa testosterona afecta muchas veces la forma en que ellos también se relacionen, ¿cierto? No solamente para el despertar sexual, sino cómo se relacionen con los demás seres humanos, niños y adultos.
¿cierto? ¿Qué repercusiones tiene la testosterona en los jóvenes? Aumenta la masa muscular, mejora la capacidad de respuesta al ejercicio, es decir, el ejercicio, para que nos vamos entendiendo, es estresar el organismo, así de fácil. Es meterle estrés al músculo, o sea, dañarlo, romperlo con ganas, que uno queda contento, sí, pero mientras lo hace le duele todo, maldice a todos, ¿cierto? Pero cuando termina, resulta ser que se producen unas hormonas, unas sustancias que se llaman endorfinas, que de alguna manera mejoran el estado de ánimo y también hacen que le duela un poquito menos, ¿cierto? La testosterona ayuda en esa fase de reparación de esa destrucción del tejido. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Esos cambios hormonales, lo que nos diferencia las personas de edad de los adultos jóvenes, por decirlo así, una de ellas es la testosterona. La testosterona hace que nosotros nos recuperemos más rápidamente de todos esos procesos. A partir de los 45 años eso empieza a bajarse un poquito y se da un fenómeno que se llama hipogonadismo. Cuando al marido que supere los 65 años se levante mal genio, gargajeando y puteando a todo el mundo, muchas veces no lo culpe. Puede ser que tenga un hipogonadismo. El hipogonadismo es que la testosterona se baja, entonces le da mal genio, se emberraca con todo el universo y hay otros factores importantes que todos aquí sabemos, ¿cierto? Eso también, y a cualquiera le daña el genio con eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hoy en día eso se repone también, hay ayudas, los endocrinólogos, hay un segmento del cuerpo médico que se llaman los andriólogos, que todos ayudan en ese proceso de mejorar el genio al marido, ¿cierto? Entonces hay que visitarlos después de determinada edad. Usted ve, hay cositas importantes, como que cambio en el estado de ánimo, que no me levanto con la misma energía, que me siento cansado, fatigado, que puede ser amanecer con taquicardia, con palpitaciones, cambio en el apetito de los dos, ¿cierto? Todo eso se da. Entonces eso hay que identificarlo porque de alguna manera, según algunos especialistas, el hecho de tratar eso también mejora la calidad del ejercicio y de alguna manera disminuye también el riesgo cardiovascular. Por eso lo traigo a colación, porque es un tema que yo sé que de alguna manera, aquí no hay niños, el segmento nos atañe, ¿cierto? Cambios musculares. Como les decía ahorita, los niños son muy Rigoberto Urán, así, fibras. ¡Ey! ¿Quién pichó pues? ¿Quién estaba dormida? No, eso fue una voz de mujer, pilas pues. Fibras lentas. Los niños son más de fibras lentas. Cuando van creciendo, se van transformando en fibras rápidas. Y todo lo que implica de alguna manera tener una fibra más rápida, ¿cierto? Para todos los procesos internos. Entonces, claro, el niño en la adolescencia se va estirando, la voz se le pone gruesa, le sale vellito, pero también corre más rápido, es capaz de correr más rápido. Y no solamente por el tema de los músculos, sino por aquello de lo que llamamos economía del movimiento. Resulta ser que la economía del movimiento es la capacidad de coordinación de los diferentes segmentos musculares para tener movimiento, para tener un desplazamiento. El ciclista, el acto de pedalear, uno cree que ya aprendió a pedalear y ya, eso no se olvida, ¿cierto? Pues de alguna manera, viéndolo de cierta forma, sí se olvida un poquito, porque también tiene o implica la coordinación motora entre músculos agonistas y antagonistas, que ahorita voy a hacer un comentario al respecto. En las personas adultas mayores eso se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces esos músculos pierden inervación, es decir, nervios que vienen desde arriba ya pierden control sobre los antagonistas, entonces empiezan a trabajar más de la cuenta y se da una cosa que se llama disminución de los arcos de movilidad activa. ¿Qué quiere decir? Que este hombro ya no lo puedo mover así, esta pierna ya no la puedo mover así, sino que ya la muevo así para subirme al bus, ¿cierto? Y muchas de las personas
que son muy inteligentes dicen que de alguna manera uno de los factores más importantes del envejecimiento es la disminución del movimiento o de los arcos de movilidad articular. Si usted tiene 70 años, pero usted se acunclilla, se sube al bus con tranquilidad, ¿usted a esa persona la ve como un viejito o la ve joven? Así de sencillo, así es. O sea, eso no tiene misterio, ¿sí o qué? Cambios pulmonares, pues resulta ser que los niños, ¿cómo han visto respirar un niño cuando está agitado? Rápido. Y en reposo, también, ¿cierto? Pues resulta ser que los niños, para decirlo de forma muy práctica, tienen la misma capacidad de los pulmones, pero no por el tamaño, sino por la velocidad a la cual respiran. Eso va cambiando con el tiempo. El pulmoncito del niño va aumentando de tamaño y ya no tiene que respirar tan rápido para poder de alguna manera oxigenar ese cuerpo. ¿Listo? Y los cambios neurológicos, como les decía ahorita, empiezan a formar ya los engramas musculares constituidos. Hay una edad en la cual uno puede considerar que el niño ya puede hacer ciertas actividades encaminadas, por ejemplo, a un gesto deportivo ya más especializado, que es básicamente entre los 13 y los 14 años. Usted ya a ese niño le puede decir, bueno, ya que te gusta, te meto a clases de qué, ¿a dónde quiere que lo lleve? ¿A la cancha de Campo Amor o la pista de Belén? ¿Cierto? Entonces, uno de alguna manera ya puede a ese niño preguntarle qué es lo que realmente le gusta en esas edades, y todo es obviamente dado por la maduración neurológica. Entonces aquí hay varios factores importantes, ¿sí o qué? Yo sé que aquí voy a decir las cosas y ustedes, yo ya sabía eso, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Cambios que marcan una etapa importante. Hay una cosa, y es que a usted le pueden decir, muchas veces entrenadores, médicos, muchas personas le pueden decir a usted, vea, haga ejercicio, que eso detiene el envejecimiento. Vea, coma mejor, que eso detiene el envejecimiento. Pues eso no lo ataja nadie. Así de sencillo. El que le esté diciendo eso es un mentiroso. Eso no ataja a nadie. Usted lo que puede hacer es de alguna manera empezar a vivir mejor. Y resulta ser que la Organización Mundial de la Salud dice una cosa que llama expectativa de vida, ¿cierto? Y eso le dan una puntuación en diferentes países. Entonces por aquí dicen que es de 60 años, en Estados Unidos de 70 años. Mejor dicho, los que más viven en el mundo, ¿cuáles creen que sean? Tiene razón, los orientales, los japoneses específicamente. ¿Ustedes creen que la calidad de vida de los gringos les da más longevidad o menor longevidad? Mejor dicho, este auditorio está peleando. Resulta ser que los japoneses tienen una expectativa de vida como de 72 años y pico, casi 73. Para tener más o menos un concepto claro, cogieron todas las potencias mundiales a nivel económico, ¿sí o qué? Y Estados Unidos, más o menos unas 20 potencias, y Estados Unidos está de cuarto, pero de atrás para adelante. Así de sencillo. Entonces muchas veces la calidad de vida no implica mayor longevidad. Pues resulta ser que los orientales, específicamente los japoneses, comen muy bien y esa gente se mueve todo el día. Así de sencillo. Ellos tienen un concepto social muy bacano y es que ellos dicen, vamos a enfocarnos en objetivos, ¿cierto? Y todo el grupo, papá, mamá, todo el mundo se enfoca en el desarrollo de objetivos. Y el desarrollo de objetivos implica movimiento, que uno se mueva para lograr esos objetivos, así de sencillo. Y eso implica políticas de movilidad a nivel de ciudad, políticas a nivel nutricional, y esos son objetivos. Entonces,
La Organización Mundial de la Salud también habla de otro término que se llama invalidez ajustado a la expectativa de vida, ¿cierto? ¿Cuánto creen que es el de Colombia? ¿O Suramérica? ¿Qué más? ¿Quién da más, quién da menos? Bueno, ahí les voy a explicar un poquito el término, El término va dirigido a duración y nivel o grado de severidad de la enfermedad. Entonces, mientras mayor sea el puntaje, por decirlo así, es mejor, ¿cierto? Pues resulta ser que por aquí en Latinoamérica estamos muy bajitos, 40. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas, frente a la expectativa de vida, estamos llevados de berraco. Uno a los 40 años ya se vuelve un inútil, llevado del berraco. Perdón. No le eche la culpa a los políticos. Vea, hay una cosa muy importante que es que la solución está aquí. Esto aquí no existe, esto aquí, vea, todo está aquí. Pilas con eso, y aquí. Muy importante. Entonces, para hablar de este tema, hay que hablar de varios conceptos que son muy bonitos. Sentimiento de autonomía, síndrome de fragilidad y competencias físicas y mentales, ¿cierto? Sentimiento de autonomía es que, ¿qué creen ustedes que es eso? Independencia, que uno se pueda amarrar los zapatos, se pueda lavar los dientes, hacer todo lo que sea, ¿cierto? Eso es muy importante. Síndrome de fragilidad tiene mucho que ver con el autocuidado. Cuando se pierde un poquito el autocuidado, ya tienes que depender de otra persona para que te ayude a subirte al bus, o sea, un montón de cosas, ¿cierto? Y obviamente las competencias físicas y mentales es que también tenga solvencia en resolución de un montón de situaciones a nivel de toda índole, sociales, económicas, todo eso, ¿cierto? Pues entonces hay una disminución en la capacidad pulmonar. Obviamente muchos de esos cambios somos culpables, la sociedad y nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Fumamos, contaminación, medio ambiente, alcohol, falta de ejercicio. ¿Ustedes qué creen que puede hacer el gobierno por eso? ¿Campañas? Eso, por ahí cerquita. ¿Qué más? Normatividad. Tristemente, muchas de las sociedades del mundo, y la de nosotros no es la excepción, necesitan normas. Aprender a vivir con los demás, que nos enseñen. Porque hay países tan organizados, ¿cierto? Porque tienen normas muy claras, ¿cierto? Entonces, yo diría que nos podrían ayudar los políticos, ciclovías, darle más espacio al transporte público, que en esta ciudad se está haciendo. Somos un ejemplo. Aquí se dio el primer foro de Ciudad Verde, aquí se dio el segundo foro mundial de la bicicleta. No se nota que me gusta el ciclismo, ¿cierto? Entonces mire que de alguna manera todos de alguna forma podemos impactar positivamente en estas cosas. Función cardiovascular. Ahí me toca meterme un poquitico y es que desde el punto de vista de fisiología, ya entrar un poquito en detalle, y es que el corazón, o la medida en que uno pueda mejorar esa capacidad, sí se puede dar, pero es muy limitada a lo que yo haga desde el punto de vista muscular. O sea, mi corazón no va a tener grandes cambios si yo hago ejercicio como adulto mayor, pero mis músculos van a cambiar. Y como mis músculos tienen venas y arterias y esas están conectadas con el corazón, pues de alguna manera eso va a impactar positivamente si yo hago actividad, ¿cierto? Entonces, uno sí les dice, eso es una verdad a medias, que hacer ejercicio sí mejora la salud cardiovascular, más que todo vascular, ¿cierto?
Cambios hormonales. ¿Se acuerdan de la hormona que les hablé ahorita? ¿Cuál es? Pilas se les olvida. Y hay otra muy importante que se llama la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, el factor de crecimiento insulínico, son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera están vinculadas al metabolismo de los carbohidratos, de cómo utilizo yo los azúcares, pero también de cómo mi organismo se recupera de un esfuerzo para que el músculo crezca, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Que el ejercicio es ¿qué? Eso, es un estrés, es un daño. Y como necesito repararme, pues necesito esas hormonas. Resulta ser que esa hormona de crecimiento, también se nos baja. Entonces la cosa se complica más. Hey, te estás metiendo en otro campo, ojo con eso. ¿Se puede? Sí, se puede aplicar. Lo que pasa es que de alguna manera, como la hormona de crecimiento también tiene ciertas implicaciones en cuanto a la dosificación y efectos colaterales, porque un exceso de aplicación puede generar cáncer, alteraciones graves, entonces es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, ¿cierto? No vienen pastillitas, no vienen spray, que uno ve por ahí cosas más o menos parecidas, no, esto es un análogo a la hormona de crecimiento, que esto y lo otro, pilas, eso es un cuento chino, no se dejen engañar que les roben platica, ¿cierto? No les roben la platica. Entonces, esas hormonas son supremamente importantes y nos disminuyen la capacidad de recuperación frente a todo este proceso que es la actividad. Entonces, si uno tiene poquito músculo o el músculo está muy pegado porque no se ha recuperado adecuadamente, pues empiezan a aparecer todo este montón de cosas como el síndrome de fragilidad, la pérdida del autocuidado y el deterioro. ¿Eso nos lleva a qué? Todos vamos para allá. Al sedentarismo, pues a quedarse quieto, ¿cierto? Entonces, claro, si uno se queda quieto se vuelve un círculo vicioso y si eso pues de alguna manera se perpetúa en el tiempo, entonces ¿qué pasa? Al cuerpo, cuando uno se queda quieto, se pega, se oxida, disminuye el arco de movilidad de las articulaciones, se empieza a ¿qué? ¿Cierto? Usted puede que se vea igual de flaco, pero yo como y no subo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ya, médico, ayúdeme a engordar. Pues ¿cómo? No, la composición corporal cambia, el músculo disminuye, ¿cierto? Y la grasita se incrementa. Entonces, si la grasa se incrementa, vienen otras cosas como enfermedades metabólicas. Y como el músculo baja, resulta ser que el principal responsable del control del azúcar, de alguna manera, es la insulina, pero la insulina hace su efecto a través de unos receptores que se llaman GLUT4, que están ¿dónde? Blanco es gallina, lo pone, ¿de qué estamos hablando? Eso, el músculo ahí, ¿qué pasa? Pues, del músculo, ¿sí o qué? Entonces, el músculo es tan importante que si usted no tiene masa muscular, usted no ejerce acción ni control sobre el metabolismo y se puede volver diabético. ¿Cuántas personas no están en el mundo que incrementan su masa, su índice de masa corporal, se vuelven sobrepeso y resulta que se vuelven diabéticos? Yo soy diabético, es que me tocaba, sí, me tocaba, vea. Usted puede incidir positivamente sobre eso. ¿Cómo? Moviéndose, así de sencillo, muévase, si no se mueve no mejora, así, fácil. ¿Por qué? Pues esas sí se las voy a decir, porque resulta ser que el músculo, hay muchos estudios que han demostrado, ahorita hablo de esto, hay muchos estudios que han demostrado que hacer actividad desde el punto de vista de la fuerza, ¿cierto? Si ven libros o artículos en inglés hablan de resistencia, resistance exercises, pero eso no es, eso es trabajo muscular, de fuerza. En las personas adultas mayores es el factor determinante para una muy buena salud desde el punto de vista metabólico y cardiovascular, por lo que les decía del músculo. Entonces está demostrado
por estudios que personas que hacen trabajos de fuerza combinado con trabajo aeróbico tienen mejor salud que las personas que simplemente hacen ejercicio aeróbico. Yo nos voy a emitir un concepto que a veces puede ser un poquito déspota, pero es que la recomendación de que caminar es muy saludable, que hágalo todos los días, que es el mejor ejercicio, yo pienso que ya está pasado de moda, porque ya hay otras cosas, otros estudios que han demostrado que no están tan así como dice la gente, ¿cierto? Ejercicio de fuerza mejora la calidad del músculo, mejora el control metabólico, mejora la salud cardiovascular, porque si usted tiene más masa muscular, tiene mayores receptores para la insulina. Mejora de alguna manera esa composición, ¿se acuerdan lo que les hablaba desde la estructura y lo que tienen los músculos? Vasitos sanguíneos, ¿cierto? También ayuda. Entonces, muchas veces uno puede hacer ejercicios desde el punto de vista de la fuerza que se convierten, dependiendo de la intensidad, trabajos aeróbicos y anaeróbicos, porque tienen los dos componentes y mejoran de alguna manera la salud cardiovascular también. Entonces es muy importante, si a ustedes les queda eso también como conclusión de la charla, me voy tranquilo, que el ejercicio de fuerza en las personas adultas mayores es la parte más importante de la actividad determinante. Bien dirigido, ¿por qué? Porque resulta ser, ¿hola? El ejercicio de fuerza. Quédese así 30 segundos. ¿Qué empieza a sentir? Eso es ejercicio de fuerza, todo lo que implique trabajo de ese muscular, no necesariamente dinámico, es decir, o trotar. Pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que el desplazamiento, trotar, montar en bicicleta, todo implica fuerza. Entonces, para poderlo hacer correctamente, de alguna manera también necesitamos desarrollar esa fuerza, ¿cierto? Entonces, el tipo de fuerza es muy importante y la forma en que se haga depende también de otro factor importante, las comorbilidades. ¿Por qué? Porque resulta ser que, adicional al proceso de envejecimiento, que hay muchas teorías, ellas está de que hay unos genes que se despiertan a determinada edad y hacen que las células se vean inmiscuidas en un proceso que se llama apoptosis, que se llama muerte celular, autodestrucción, suicidio, así. Entonces, es un montón de integraciones de conceptos que llevan a eso. Pues resulta ser que, de alguna manera, uno puede detener un poquito ese proceso o atenuarlo, ¿cierto? A través de que los ejercicios de fuerza. La sarcopenia es un concepto que es disminución de la masa muscular y uno puede atenuar un poquito ese desarrollo. ¿Listo? Adelgazamiento de la masa muscular. Sí. Ese otro tema de los huesos es importante. Siquiera lo tocó. Muy bien. Resulta ser que como uno de alguna manera se vuelve más quietecito, a uno no le da hambre, porque la actividad también implica la liberación de unas hormonas, el balance de dos hormonas que llaman grelina y leptina, que tienen que ver con la saciedad o con el hambre, ¿cierto? Porque el quedarse quieto baja un poquito más el metabolismo, aparte que ya baja por la edad, baja por el sedentarismo. Entonces, cuando uno se queda más quieto, le da menos hambre, se nutre inadecuadamente. No, es que ¿qué se come usted por la noche? Me como una arepita con queso y un cafecito. Le dice todo el mundo a uno. Eso no es verdad, ¿cierto? ¿Usted qué come por la noche? Yo vuelvo a desayunar. Usted necesita minerales, necesita vitaminas. La arepa es muy rica, yo soy paisa, me encanta, pero eso tiene carbohidratos. Que, para hablar otro tema, el tema nutricional es bacano y me gusta. Resulta ser que los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Todo depende de la capacidad que tenga el organismo de utilizarlos rápido o despacio. Otro mensaje bacano es, ustedes manejan internet, ¿sí o qué? Listo. Vayan y consulten carbohidratos simples y complejos.
Lo que le aparezca en rojo no se lo come, ¿sí? Y buscan dentro de los complejos la arepa. La arepa es un carbohidrato complejo porque se absorbe lentico. Y sobre todo si tiene ese afrechito. Y si tiene ese afrechito es más saludable para el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque eso implica ya otro cuento que se llama resistencia a la insulina, bueno, otro cuento que eso es como para otra conferencia bacana, pero eso es importante, ¿listo? Entonces resulta ser que, oiga, usted que fue la que inició la discusión, pare bolas, resulta ser, no, pero discusión me refiero al término agradable, resulta ser que, como usted tocó el tema óseo, hay otro tema que se llama, ese me lo dicen ustedes pues, osteoporosis, osteopenia, ¿cierto? Resulta ser que el déficit de ciertas vitaminas, tocando el tema de que uno no se alimente bien, se exacerba a esta edad. Vitamina D, vitamina B12, hierro, ¿cierto? El calcio, que es un mineral. Entonces, es importante también tener una dieta balanceada. ¿Cómo arma usted una dieta balanceada? Usted coge un plato. ¿Nos tenemos que ir? Oiga pues, usted arma un plato fácil. Usted coge el plato y lo parte en 3. ¿Sí o qué? La mitad del plato, puro verde. Pero verde más amarillo, más naranjado, más café. ¿Qué quiere decir eso? Eso, verduras, ahí que está. Minerales y vitaminas. La otra mitad la parte en 2. Carbohidratos. Sí. La proteína. Y los carbohidratos. Resulta ser que las verduras son carbohidratos también, para que no me la saquen de ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Usted esa parte que la parte en 2, usted necesita un energético. Un energético son carbohidratos simples. ¿Cómo qué? Como el arroz. Consúmalo integral, que se le absorba más despacio, ¿cierto? Si va a comer arroz, pero consúmalo integral. Y la otra, proteína, que sea una carnita, un pollito, un pescado. La carne de cerdo es buena y es barata. No trabajo con porky, no trabajo con cenú, en serio. Es buena y ha mejorado, es en serio. Exactamente, y no tanto los gordos, sino que hay que entender que ha mejorado porque ya aprendimos un poquito de la carne de cerdo, ¿cierto? Resulta ser que las grasas que decían tan malas no son tan malas, el cuerpo las necesita a cierto punto, ¿cierto? O sea, para que esto funcione, para que las hormonas sexuales funcionen adecuadamente, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, nos salimos del tema, esto sí léanlo rápido que ya nos quedan 2 minutos. No, mentiras. Entonces, hablando desde el punto de vista de los dibujitos, ¿cierto? Tenemos lo que les hablaba ahorita, las hormonas, y cómo cambian y cómo de alguna manera están interactuando unas con otras en el proceso de envejecimiento. Esta es la torre central, ¿cierto? La torre que maneja este cuento. Ahí hay una glándula que se llama la hipófisis, la pituitaria. Y a partir de ahí se empiezan a producir un montón de hormonas que son importantes en el control de un montón de órganos. Glándulas suprarrenales, el hígado, los ovarios, los testículos, todo eso. Resulta ser que de aquí se envejece y ya no se producen las otras, ¿cierto? Es como para que entiendan más o menos por dónde va la cosa. Y de alguna manera, todos esos cambios nos dan este cuento. Eso es un círculo vicioso. Disminución de la capacidad cognitiva, entonces ya no coordino, no sé para dónde voy, me choco con todo, ¿cierto? Mal control de agonistas y antagonistas, los que hacen la acción y los que dicen que no, ¿cierto? Todo eso, de alguna manera, redunda en el sedentarismo. ¿Se acuerdan lo que se hablaba de la función neuronal? Pues resulta ser que en el proceso de envejecimiento se da otro fenómeno muy bacano. Bacano desde el punto de vista de la fisiología, pero no para la práctica, ¿cierto? Entonces, hay unas neuronas que ya pierden su trabajito porque se van a dormir, se van a descansar, ¿sí o qué? Entonces ya no trabajan sobre ese musculito. Entonces dice la vecina, vámonos para allá a empezar a trabajar. Y entonces queda una trabajando
por el resto de las perezosas, ¿sí o qué? Ese músculo, de alguna manera, empieza a cambiar. Resulta ser que las perezosas se volvieron las que condicionaban o controlaban las fibras, tengo rápidas y lentas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa cuando uno se mueve despacio? ¿Ya no tiene fibras? Eso, así de sencillo. Entonces, eso es lo que pasa. Las personas en la edad adulta empiezan a perder fibras rápidas. No pierden tanta capacidad aeróbica. Por eso usted ve personas de edad avanzada todavía montando en bicicleta, trotando, bacaneados, caminando, pero jugar fútbol no tan fácil, jugando básquetbol no tan fácil, o haciendo un sprint de 100 metros no tan fácil, ¿cierto? Entonces, ahí vamos conociendo nuestras limitaciones. Y de alguna manera esas son mis piernas, para que me crean, que si hago ejercicio. Resulta ser que, evidentemente, yo soy el responsable, de lo que me esté pasando, ¿cierto? Esto es, a mí me gusta meter siempre esa cuñita de que hay que cambiar formas de vivir, ¿cierto? Y por eso traigo imágenes impactantes. Entonces, mi cerebrito tengo que condicionarlo, ¿eso cómo se llama? Neurolingüística, ¿cierto? Yo tengo que darle órdenes a mi cuerpo para que se mueva, para que actúe. Yo tengo que reforzar hábitos. Resulta ser que los hábitos no es una cosa intangible. Ya hay estudios que han demostrado que los hábitos tienen representaciones a nivel del cerebro, con cambios desde el punto de vista estructural. Los ganglios basales, el hipocampo, cambia estructuralmente si yo modifico esos hábitos. Si yo me vuelvo una persona activa, estoy impactando positivamente sobre esas estructuras neuronales. Entonces, mire qué tan fuerte es el hecho de que, vuélvase una persona más activa. Eso realmente está impactando positivamente y estructuralmente, no es algo intangible, es algo que se toca. Y métale corazón al cuento, motívese. O sea, muchas veces puede que esté cansado, puede que esté fatigado mentalmente, pero si su espíritu y sus ganas están, hágalo. Eso es importante y va a notar la diferencia. Acuérdense de las hormonitas que les hablaba ahorita. ¿Cómo se llaman? Ay, a usted le quedó gustando. No la testosterona, endorfinas. Usted está deprimido, aburrido. Usted empieza a hacer actividad física, libera endorfinas y esas endorfinas ¿qué hacen? Me bacanean, me relajan, ya me quita el dolor, ¿cierto? Hay estudios que han demostrado que es antidepresivo y ansiolítico. No en vano, muchas personas que tienen trastornos afectivos bipolares son más activas, porque de alguna manera están tratando de regularse hormonalmente. Resulta ser que usted, después de hacer actividad física intensa, usted libera unas hormonas que se llaman serotonina y dopamina, que le dan alegría. A las personas que tienen depresión les dan inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina. O no solamente depresión, sino que están como bajitas. Pues resulta ser que con el ejercicio eso puede mejorar también. La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Dice que existen de alguna manera estos 4 pilares para determinar que usted tiene una condición física relacionada con la salud adecuada o inadecuada, ¿cierto? Cardiovascular, si sabe leer, muy bien. Flexibilidad, tan sencillo como eso. La flexibilidad de alguna manera ayuda a que usted mueva su articulación de mejor manera. Resulta ser que en el proceso de envejecimiento, el músculo que existía anteriormente se empieza a reemplazar por un poquito de tejido colágeno, fibrosis. El músculo o la fuerza o la potencia tiene 2 componentes, un elástico que es el músculo per se y el otro es el componente no elástico, por decirlo así, que hace que ese músculo se sostenga, componente elástico y contráctil. El contráctil es el músculo y el otro es el componente
elástico que de alguna manera es los tendoncitos y a dónde está pegado de alguna manera. En la edad adulta eso se incrementa. Entonces hace que las articulaciones también se peguen un poquito, porque no está el músculo que se estira tan fácil. Y el tipo de colágeno o la composición de ese componente elástico también cambia. Entonces nos hace más rígidos, más pegaditos. Entonces hay que trabajarlo, eso sí se trabaja. O sea, por eso a mí la gente me llega a consulta y me dice, no, es que yo soy muy tieso, ¿cierto? No, yo soy responsable de que yo sea tieso, yo no nací tieso. Usted cuando está chiquito es más flexible que un berraco y hace un montón de piruetas, hace un montón de cosas. Uno es el responsable de quedarse tieso, ¿listo? Composición corporal. ¿Composición corporal qué es? Grasa, grasa corporal, fácil. Entonces, eso también se mide y es un determinante importante para predecir condición física referente a la salud. Y otro, muy bacano, la fuerza muscular del abdomen. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, dígalo así, porque es que hay mucho barrigón por ahí. Pilas, por ahí estoy viendo varios. Los barrigones no tienen tanta fuerza. La barriguita es una medición indirecta de la grasa visceral, de la grasa que está acompañando a las vísceras. Esa grasa, de alguna manera, es la que más riesgo cardiovascular nos da. O sea, nos incrementa el riesgo de infarto, de infarto cerebral y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que lo trabajemos, no es que la grasa se pone dura, falso, sino que usted saca abdomen porque aumenta la masa muscular del abdomen y se demora más tiempito en bajar la grasita, pero hay que trabajarla. Esto es un músculo sin trabajar y esto es un músculo trabajadito, de la misma persona. Miren el tamaño de la fibra muscular, crece, y si eso crece tiene más fuerza, pero resulta ser que en las personas mayores de 65, los adultos mayores, la fuerza está determinada principalmente por la capacidad de ejecución, por lo que llamamos motoneuronas, la parte del control nervioso de la fuerza. El músculo implica un porcentaje, pero en las personas adultas mayores esa parte del entrenamiento es supremamente importante y eso hay que saberlo entrenar. Trabajos de coordinación, desplazamientos rápidos, cambios de dirección, eso se entrena, igual que lo entrena un futbolista, un deportista de alto rendimiento, un patinador, un tenista, todo eso se entrena. Beneficios cardiovasculares, yo ya les había dicho esto, yo no me voy a quedar ahí. Básicamente es ¿por qué? Porque todo esto empieza a cambiar, ¿cierto? ¿Se acuerdan esas piernas como llenas de venas? Eso lo da el entrenamiento y esos son los beneficios principalmente. Ese era mi mensaje. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.